buenas tardes. Agradecerles la invitación. Espero poder contribuir de alguna manera con la experiencia que hemos tenido en Costa Rica para poder apoyar con nuestra poca experiencia y además aprovechar pues nosotros también con esta estadía aquí en este taller, pues la experiencia de todos para la parte del proceso que nos queda todavía. Yo me voy a referir en primer lugar rápidamente a lo que ha sido el proceso de evaluación estadística. Voy a pasar muy rápido porque creo que eso ha sido muy similar a lo que ya se ha planteado aquí. Luego, bueno, no me dijeron cuántos minutos puedo disponer, 20 a 30 me habían dicho, pero veo que la agenda está… Bueno, no importa. Me quedo con lo que había inicialmente, entonces. 20, bueno, vamos a tratar. En todo caso, si paso muy rápido por algún tema, ya hemos visto que en la agenda de mañana vamos a poder tener espacio para discutir más tiempo sobre este tema. Vamos a ver. Sobre el proceso de adhesión, esto es un resumen muy comprimido de lo que fue. En realidad se inician las conversaciones en el 2010. En el 2012 Costa Rica comunica formalmente su interés de ser miembro de la OCDE. En el 2013 el Consejo Ministerial de la OCDE acuerda trabajar con Costa Rica con miras a una invitación de adhesión en el 2015. Luego, entre ese periodo 2013 a 2014, se empiezan a realizar los programas de trabajo y la implementación de compromisos de un plan de acción, y es en abril del 2015 que los miembros de la OSD deciden invitar a Costa Rica a iniciar las discusiones de adhesión. En cuanto, bueno, a los estudios que se realizan, pues son los que ya hemos visto en los diferentes temas. Yo nada más quería destacar, comparando la duración de los diferentes estudios y revisiones que hace la OSD. De último tenemos la revisión estadística, pero podemos ver que es la más larga, es entre 18 a 24 meses lo que estima la OSD para un proceso de revisión estadística, y consecuentemente también es de las más caras, ¿verdad? Entonces, eso es para dimensionar un poco el esfuerzo con respecto a todos los sectores que implica la revisión estadística de la OSD y la importancia que tiene. En cuanto a la revisión nuestra, como les mencioné, desde el 2012 se inicia, se comienza el proceso, entonces se comienza a recibir información del proceso de adhesión, alguna capacitación, conversaciones con el gobierno. En el 2014, entre marzo y octubre, inicia ya participación formalmente del país como observador en los distintos órganos de la OSD, el Comisión de Estadística y otros grupos de trabajo. En enero del 2015 ya se firma el contrato de evaluación de la OSD, que en este caso lo firma el Banco Central por Costa Rica. El Banco Central elabora en Costa Rica las cuentas nacionales, entonces junto con el INE, que era sujeto de evaluación, afortunadamente tenemos ese socio para que pague las cuentas grandes. Luego, la primera evaluación es casi de inmediato. En el 2015 ve que hasta en abril se formaliza el acuerdo de adhesión, pero ya de antemano empezó el proceso de revisión, pero de antemano empezó ya el proceso de revisión estadística. Nos dan un periodo, nosotros esto sí quería destacar, al 2015 tal vez a febrero no teníamos idea, la verdad, no sé si ustedes la tuvieron tan clara porque no habíamos tenido encuentros anteriores con los miembros de evaluación de la parte estadística de lo que podía significar el proceso. Habíamos visto la experiencia de Chile y de otros países, pero no, incluso con Colombia un poquito, pero estaban anteriormente en el proceso todavía, y no había como mucha claridad de lo que iba a significar. Cuando nosotros nos dijeron en febrero del 2015 que en mayo ya teníamos que entregar prácticamente toda la información, pues fue un socollón, ¿verdad? Y ahí fue donde tomamos conciencia de que había que dedicarle mucho esfuerzo, muchos recursos para poder responder oportunamente
a las demandas, porque las demandas eran bastantes. En mayo entonces del 2015 ya comienza el envío de datos, lo cual se hace ya regular, tanto metadatos, cuestionarios de evaluación y entrega regular de datos estadísticos. Y ya en septiembre de este año recibimos el primer borrador de informe. Ese es el proceso, vamos a recibir un primer borrador que nos lo fueron dando por partes, por capítulos, y nosotros lo vamos devolviendo igualmente, revisándolo por capítulos. Esperamos, bueno, mientras tanto en todo esto se sigue entregando la información ya con un calendario establecido de entrega regular. La entrega regular de información es parte de la evaluación, o sea, se evalúa la capacidad del país para poder entregar de manera regular y completa la información que se ha estado solicitando. Y luego viene un segundo borrador que esperamos recibir en julio, en diciembre una segunda misión y en el 2017 concluiría. Bueno, este es el panorama de nuestro proceso de evaluación estadística. El informe de evaluación que hemos recibido tiene 14 capítulos, son más o menos esos, y en este caso a mí me han podido referirme básicamente a la infraestructura estadística. Yo me voy a basar en lo que es el informe, no necesariamente a todo lo que es la infraestructura estadística, porque la verdad es un tema bastante amplio y complejo. Voy a referirme a lo que se abordó en el caso nuestro en el tema de infraestructura estadística. De acuerdo a lo que establece la OECD, se puede considerar como infraestructura, bueno, la OECD y en general el tema estadístico, ¿verdad? Se puede considerar como infraestructura estadística aquellas actividades transversales para la producción de las estadísticas nacionales, es decir, que tienen un impacto directo en la recopilación y difusión de las estadísticas y son además fundamentales, ya dijimos, para su compilación. Y en algunos casos, como en las clasificaciones, no hay estadísticas que se deriven directamente de ellas. Sin embargo, para otros, como los registros de empresas, censos de población y agricultura, tienen sus propias salidas de información también. O sea, a la vez de que son insumos para la producción estadística básica, constituyen en sí mismas fuentes de información estadística. Nosotros fuimos evaluados en estos 4 temas: el Censo Nacional de Población y Vivienda y los datos de población en general, el registro de empresas, las clasificaciones y el Censo Nacional Agropecuario. En cuanto a los censos de población y vivienda, bueno, no me voy a detener, es la definición del Manual de Naciones Unidas, entonces tenemos que igual la OECD parte de los principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Algunos países, lo dice la OECD, son capaces de generar un censo de población y vivienda a partir de datos administrativos o mediante una combinación de fuentes. En el caso nuestro se hace el censo tradicional, que es un censo que se levanta en el campo en cada 10 años. En este sentido se da como conformidad en el caso de que el tipo de censo que se realice. También dice que las Naciones Unidas recomienda que todos los países realizaran el censo al menos una vez durante el periodo 2005-2014. En el caso de Costa Rica lo había realizado en el 2011. El periodo máximo entre un censo nacional de población y vivienda debe ser al menos de 10 años. Nosotros lo realizamos el último en el año 2011, como dije, y desde 1864 se han realizado 10 censos con un promedio de cada 5 años. O sea, no es que esté mal, pero siempre sufrimos en algún momento, sobre todo en la década del 90, la ausencia de un censo, y esa ausencia nos trajo serias repercusiones en lo que fue la producción de la estadística básica, ¿verdad? Al no tener un marco muestral actualizado, al tener unas proyecciones de población débiles, sin un punto medio ahí que las afectó seriamente, ¿verdad? Entonces, creo que esto es importante. Bueno, en la parte legal, se reconoce, ¿verdad?, el cumplimiento de los principios de confidencialidad, transparencia, especialidad y proporcionalidad a la hora de pedir información.
El marco legal nuestro en cuanto en general y en relación a los censos, porque también la OCDE va evaluando con cada operación si cumple con los principios legales o existe un sustento legal para esa operación estadística. Y en este caso se establece en la ley claramente que los censos, la información no se puede suministrar a efectos que no sean estadísticos, que hay se ve como algo bueno, pues que la ley autorice a la entrega de los microdatos siempre y cuando sean protegidos. Se autoriza también al CEN a solicitar información. En estos 2 puntos lo vemos como positivo. En la ley se autoriza el CEN a solicitar información relativa a sus actividades a todas las personas físicas o jurídicas, pero no obliga, que es lo que hablábamos anteriormente. Esto en cuanto a los censos no nos trae mayor dificultad porque en general los datos de población se recogen fácilmente sin necesidad de un mandato legal, pero en el caso de otras estadísticas, como mencionaba Máximo, sí trae consecuencias. Entonces tenemos que poner atención en ese punto. Entonces, resumiendo, en cuanto a los censos de población y vivienda como conformidades del informe, se destaca que se basa en los principios y recomendaciones de los censos de población y habitación de Naciones Unidas. La metodología y los metadatos están sistematizados, están disponibles en el programa acelerado de datos en la página del INEC, igual las bases de datos, hay una política de divulgación también. El censo aparece compatible con los principios fundamentales de la universalidad en un territorio definido, la simultaneidad, la periodicidad definida y el empadronamiento individual, que también son principios que deben cumplir los censos. Y una cobertura adecuada a la población, la evaluación censal de una cobertura del 93,7% de la población. Entonces también son aspectos que se consideraron positivos en cuanto al último censo. También se realizó una adecuada divulgación de la información, incluyendo implementación de cursos virtuales en el uso de los datos del censo, elaboración de mapas sociales. Se llevó a cabo una adecuada evaluación censal, se elaboraron las proyecciones y estimaciones de población, ya en el 2012 se contaban con proyecciones y se construyó el marco muestral a partir del censo 2011. Me detengo en la parte de proyecciones y estimaciones de población, porque si bien los censos nos dan la población a un momento dado, la OCDE, por ejemplo, solicita tener datos de población pues continuos y muy buenos, y para cada una de las estadísticas se pide a su vez su población de referencia, diferentes grupos de edad, diferentes desagregaciones, bueno, las desagregaciones etarias y según el fenómeno que se quiera, así tienen que ser los datos de población. Entonces, es muy importante en tener un buen sistema de actualización de las estimaciones y proyecciones de población, y diría yo, comenzar a pensar en el caso nuestro, en no solo basarnos en proyecciones, sino mejorar nuestros registros de población para tener información más confiable o al menos insumos más confiables para poder tener esas proyecciones mejor validadas. En cuanto al marco muestral también, esto es un tema fundamental, es la base de los programas de encuestas de hogares. Yo creo que en este caso nosotros logramos tener un marco muy pronto después de realizado el censo, y también implementar las nuevas muestras de manera oportuna, que eso también a veces nos pasa, que nos quedamos con el censo y con el marco y vamos cambiando las muestras como 6 años o 7 años casi cuando viene el otro censo. Entonces, en esto también se evalúa bastante. Y el otro tema que se nos pidió referirnos es a de qué manera estábamos preparándonos ya para el próximo censo. Básicamente, pues nosotros en este momento lo que estamos es participando en las iniciativas internacionales que hay ya de revisión del manual, de recomendaciones para la próxima ronda y en las diferentes
proyectos que a nivel regional o internacional se están implementando. Sí nos toca ya el año entrante elaborar el proyecto censal, si queremos hacer el censo en el 2020 y empezar a solicitar el financiamiento. Señalamientos o retos o desafíos, ya les mencionaba que no poseemos el derecho el deber o la obligatoriedad del informante, la dificultad de obtener el financiamiento, por ahí les mencioné que faltó un censo, fue por falta de financiamiento, entonces eso debe estar un proceso claramente establecido que no dependa de la voluntad política de cada gobierno para obtener el financiamiento del censo. Bueno, no tenemos unidad permanente de censos y el otro tema pues que me parece importante y que va a estar en todo es que se debe tener toda la documentación completa, los metadatos, manuales, boletas, etcétera, en idioma inglés, y en eso si no se tiene pues hay que hacer el plan de traducciones desde ya, ¿no? Me imagino que ya están en eso. Bueno, estos son como los debes. En el Censo Nacional Agropecuario, igual se destaca el censo agropecuario como algo fundamental. Se dice que es una parte esencial de la infraestructura estadística y proporciona a la vez una visión clara de la situación de la agricultura. Permite la elaboración del marco muestral para las encuestas del sector agropecuario y proporciona la base para un sistema integrado de información agropecuaria. La base de la evaluación del censo agropecuario son las recomendaciones de la FAO, específicamente el manual del censos del Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010. Y en este caso pues se considera adecuado porque el INEC para el censo 2014 pues se basó en este manual de censo de la FAO y se contó con la asistencia de la FAO. Ese manual y la FAO recomendaron para el censo 2014 que se investigara al menos el módulo básico consistente de 16 temas, se le llamó módulo 1 y eso también fue cumplido por el INEC en su censo. También el marco legal del censo agropecuario, el censo agropecuario también está claramente establecido en la ley que debe realizarse cada 5 años, ahí sí tenemos, está en la ley, pero no se realiza cada 5 años como vamos a ver más adelante. Incluso una ley específica, la ley 9071, con otro objetivo que era sobre impuestos territoriales, que obligó a hacer el censo en el año 2014 y ese fue el incentivo que tuvo el gobierno finalmente para asignar los recursos para realizar el censo. Ya mencioné eso, lo de la obligatoriedad y el financiamiento que está por ley, pero que no siempre se asigna de manera oportuna. Las conformidades con respecto al censo agropecuario, según el informe preliminar de la OCDE, es una cobertura completa del país y de actividades agrícolas y pecuarias, la georreferenciación de las fincas, una amplia divulgación con diversos productos, la elaboración del marco muestral para encuestas. Nosotros estamos trabajando en este momento en ese marco muestral para encuestas agropecuarias y también paralelamente estamos trabajando en el diseño del sistema modular de encuestas para ampliar la investigación temática del módulo básico, que es la recomendación de FAO, o sea, un módulo básico con el censo y un sistema de encuestas agropecuarias asociadas, integradas, que permitan investigar o complementar la información ya investigada con el censo agropecuario. En esto también hemos recibido la asesoría de la FAO. Aspectos que debemos revisar o que se nos hacen señalamientos sobre el censo agropecuario, la periodicidad. El más reciente fue en el 2014, pero después de un lapso de 30 años. Yo creo que en los países que tienen un amplio sector agropecuario, pues no nos escapamos del censo agropecuario, a diferencia de las empresas que podemos trabajar con directorios a base de registros administrativos. El sector agropecuario yo creo que requiere sí de una atención especial por medio de censos mientras los registros no sean lo suficientemente exhaustivos.
También se señalaron ausencia de mediciones claras de cobertura y calidad en el censo, de indicadores o procesos que nos dijeran realmente la calidad del censo. También limitaciones en el uso de clasificaciones internacionales en el censo agropecuario. Si bien se usó la SIU para efectos de la actividad principal, no se usaron para efectos de productos un clasificador internacional. Ver lo del financiamiento futuro, igual las metodologías en inglés. En cuanto al registro de empresas, según la OCDE, o nos destaca en el informe, un registro de empresas es una parte esencial de cualquier sistema estadístico nacional, proporciona el marco muestreo para las encuestas económicas, que son la base de las estadísticas económicas básicas, y proporciona por sí mismo estadísticas económicas, tanto indicadores de corto plazo como la evolución económica estructural y todo lo que es la demografía de las empresas. Yo creo que al directorio hay que ponerle especial atención, al menos para la OCDE tiene muchísima importancia por el tema de la demografía de empresas, y en esto nosotros sí tenemos bastantes desafíos. También señala algunas características de un buen registro de empresas. Dice, los buenos registros de empresas permiten que las encuestas se distribuyan de manera más efectiva y económica entre las diversas empresas, lo que reduce la carga de respuesta. Por el uso de la misma información para diferentes propósitos se puede reducir la recogida de datos también, y permiten introducir cambios para satisfacer las nuevas necesidades de datos de los usuarios y de la comunidad internacional. Para asegurar la armonización internacional, la OCDE anima a las oficinas de estadística a adoptar las recomendaciones de Eurostat sobre el manual, el registro de empresas, manual de recomendaciones edición 2010. En esto nosotros estábamos basándonos en uno de CEPAL, en algunas recomendaciones de CEPAL, y hay diferencias importantes en ciertas definiciones, entonces creo que hay que hacer el estudio del manual de la OCDE. Dice que si bien el manual está dirigido a los productores nacionales de estadística de la Unión Europea con la estructura legal determinada por regulaciones de la Comisión Europea, las recomendaciones de estadísticas básicas en el registro de empresas son aplicables a todos los organismos nacionales de estadística. Otros temas importantes, la definición clara de las unidades que se deben incluir en el registro, en eso nosotros sí hemos trabajado y son consistentes. La cobertura de todas las empresas, grupos multinacionales, todo tipo de empresas públicas, privadas, etcétera. En el caso nuestro tenemos algunas exclusiones. La actualización permanente del registro. Debe haber una actualización con bastante regularidad para que se refleje precisamente el fenómeno de los movimientos de las empresas. Y finalmente las variables que debe contener un registro, que las podemos ver tal vez con más detalle mañana cuando se vea el tema, y el tema de la calidad. Que en el registro del INEC tiene bastantes controles de calidad, lo que tiene son problemas de cobertura. Y luego el uso de clasificaciones, la SIU Revisión 4 principalmente. Nosotros el problema de Costa Rica es que podemos decir que tenemos dos registros, el que maneja el INEC, que es más un marco muestral, y uno que maneja el Banco Central. ¿Por qué dos? Porque finalmente el INEC no pudo seguir contando con la información de la Seguridad Social y la información de la Caja del Seguro Social, lo cual nos limitó mucho la actualización del registro, potestad que sí tiene el Banco Central. Entonces finalmente el banco utiliza al INEC como para actualizar. Tenemos un call center para estar actualizando la información, los datos, todo eso se le pasa al banco, que lo complementa con información de tributación y le agrega las variables económicas que nosotros no podemos tener, como valor agregado, producción y cantidad de empleados, ¿ya? Pero lo trabajamos, digamos que conjuntamente. Por ahora entonces estamos enviando a la OSD la información del registro y la demografía de empresas que sale del Banco Central, ¿no? Y entonces eso nos hace cierto cuestionamiento por parte de la OCDE porque lo ven como una duplicidad de esfuerzos. El INEC tiene legalmente el mandato de elaborar los registros, en la ley está claramente establecido, pero de nuevo
el problema de no estar la obligatoriedad de entregarle los datos nos impide cumplir con el mismo mandato que nos da la ley de hacer los directorios a partir de los mismos registros. Bueno, estos son los señalamientos, como le dije, que no solo incluye el sector privado, en el directorio no está el sector público. Esto porque hasta ahora no se había visto la necesidad porque el banco manejaba sus propias estadísticas del sector público. Luego también tener muy en cuenta en los directorios el problema de microempresas y del sector informal, sobre todo en nuestros países que hay un sector informal importante, entonces tiene que ser complementada la información o mostrarse claramente cómo se atiende la información proveniente, por ejemplo, del sector informal y de las microempresas. En el caso de nosotros tenemos ahorita una encuesta a hogares productores que viene a complementar la información que sale de aquí. Y lo otro, la importancia de mantener en los directorios los datos históricos de las empresas, cambios de actividad, cantidad de empleados, que cierran, que abren, etcétera. O sea, son todo un expediente de cada una de las empresas. Aquí todavía estamos a medio camino nosotros. Bueno, el problema es la ley que ya mencionamos. Se nos señala esa falta de coordinación con el banco para retroalimentarnos adecuadamente o tener un solo directorio y el por qué hay 2 registros de empresas en Costa Rica. Bueno, ese es un tema que ya estamos respondiendo. Por último, ya el tema de las clasificaciones, o sea, sin duda yo creo que todos sabemos que las clasificaciones estadísticas son fundamentales para la armonización, es de la infraestructura de los temas también más importantes. Y es particularmente importante para la OCDE, ¿verdad? Ellos dicen que las clasificaciones internacionales y su uso apropiado representa un pilar fundamental para asegurar la comparabilidad y la calidad de los datos, tanto a nivel nacional como internacional. La OCDE es un gran recolector de datos nacionales que involucra una amplia gama de temas y campos estadísticos y señalan que la única forma en que este cuerpo de estadísticas puede tener sentido y ser útil a nivel internacional es la adhesión a las clasificaciones internacionales. Dice, también es crítico para el sistema estadístico nacional la capacidad de poner en práctica las nuevas clasificaciones, garantizando al mismo tiempo la calidad, la comparabilidad histórica y la adopción en todo el CEN. Bueno, ¿qué clasificaciones? Aquí está la lista, no la voy a leer toda, la podemos ver con calma mañana, pero bueno, yo saqué una lista de las que hasta ahora nos han señalado, la CIU4, la de ocupaciones, la central de productos, la de consumo individual, las rayitas van diciendo en dónde tenemos algún rezago y en dónde nos señalaron que hay una buena adopción de las clasificaciones, los check. La clasificación de la situación en el empleo, ahí lo que faltan son detalles, adecuaciones que hay que hacer a los cuestionarios para realmente estar alineados con las últimas recomendaciones. La clasificación de enfermedades, la CINE de educación, división territorial administrativa, clasificación de sectores institucionales, finalidad de gasto del gobierno, finalidad de las instituciones sin fines de lucro, clasificación de equilibrio extendido de pagos de servicio y la clasificación de los grandes sectores industriales, que creo que ya está adaptada, pero no lo hemos actualizado. Vamos a seguir el consejo de Ana Paola de lo que se va actualizando, informarlo, ¿verdad? Y bueno, igual con el marco legal, se revisa si está contenido en el marco legal el uso de las clasificaciones. En el caso de Costa Rica sí se tiene claramente en la ley del CEN la obligatoriedad de las instituciones de seguir las normas, las clasificaciones, etcétera, establecidas por el INE como ente técnico rector del Sistema Estadístico Nacional. Y luego, específicamente, nosotros emitimos un decreto para lo que es clasificación de ocupaciones y la clasificación de rama de actividad, las adaptaciones que hicimos al país, y para eso se hizo todo un proyecto también de implementación y de asistencia técnica a las instituciones para que se incorporen estas clasificaciones ya armonizadas. Bueno, hay otros aspectos positivos y tal vez el reto o el desafío principal es la construcción de series históricas largas comparables en el tema de clasificaciones. Yo creo que esto es de los retos más importantes.
quiero tal vez llamar la atención en este punto, porque si bien nosotros a veces nos hemos conformado a nivel nacional con decir, bueno, aquí se rompe la serie, esto no es comparable de aquí para allá, la OECD nos pide hacer la reconstrucción y la armonización de las series, tanto en cuanto en lo posible, en lo que son clasificaciones, y también en lo que son metadatos, ¿verdad? Tratar de reconstruir ciertas variables y por supuesto todo lo que son estimaciones poblacionales. Eso tal vez ha sido de los trabajos más grandes, tener que reconstruir hacia atrás todas las series comparables en cuanto a totales poblacionales, algunas estructuras y algunas clasificaciones. Yo creo que eso es por hoy. Mañana podemos ampliar y ahorita en lo que pueda. Muchas gracias. Bien, muchas gracias María Elena por tu exposición. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a la colega del DANE, ¿no? Ana Paola, ¿no? Para que dé sus comentarios o preguntas, ¿no? Respecto al tema propuesto. Muy bien. Gracias. Bueno, yo les voy a contar brevemente qué evaluó la OCDE en este tema en Colombia y cuáles fueron los principales resultados o los comentarios que tuvimos. Como ya María Elena comentó, cuáles son los principales temas en materia de censos, creo que fue donde se identificaron los mayores retos, no tanto por el tema metodológico, sino de la misma forma que Costa Rica, por la garantía de la periodicidad de los censos. Cuando la OCDE estaba haciendo la evaluación en Colombia, estábamos justamente haciendo el Censo Nacional Agropecuario, el cual no se hacía 44 años. Entonces, teníamos pues obviamente un rezago importante, a pesar de que la norma sí establece que tanto el censo agropecuario como el censo de población debe hacerse cada 10 años. Entonces, ese fue como uno de los principales comentarios que tuvimos en ese tema. Y además, el hecho de estar haciendo la evaluación paralelo a hacer el censo, pues hizo que de cierta forma también hicieran una evaluación un poco de la estructura, la metodología y cómo estábamos haciendo el Censo Nacional Agropecuario. Entonces, para ese tema en particular, la OCDE nos pidió varias veces reportes sobre el censo, sobre el estado de avance, las diferentes rutas y las metodologías que estábamos utilizando. Finalmente, la OCDE concluyó que era una operación obviamente muy relevante y necesaria, pero una de sus recomendaciones es obviamente como ratificar por ley que se debe hacerla cada 10 años y garantizar de alguna forma la consecución de los recursos para hacerlo. En términos del censo de población y vivienda, tenemos una recomendación similar. El último censo que se hizo fue de 2005 y la evaluación en términos generales fue muy buena. La OCDE concluye pues, que Colombia demostró toda la capacidad técnica para hacer el censo y los resultados, la forma que se hicieron las proyecciones fue la adecuada. Pero de nuevo estábamos en el proceso de solicitar los recursos para el nuevo censo y pues debía hacerse en 2015 y en ese momento estaban haciendo la evaluación y pues no estábamos haciendo ese censo. Entonces de nuevo pues es la recomendación de garantizar los recursos. En ese momento nosotros pudimos presentar a ellos un informe sobre la decisión que ya había tomado el Congreso, que es el que aprueba el presupuesto anualmente en Colombia, de aprobar los recursos para el censo para hacerlo entre 2016 y 2017 y en este momento nos encontramos en la etapa de diseño, planeación y pruebas experimentales del censo para la aplicación el próximo año. En términos de los registros y los directorios, afortunadamente Colombia desde 1992 había empezado a trabajar sobre el directorio y paulatinamente pues la ha estado alimentando con otras fuentes y otros registros. Poco antes de que estuviera la OCDE haciendo la evaluación, habíamos tenido acceso al registro Alpila, que es la planilla integrada de pagos de seguridad social, en donde básicamente tenemos toda la información de las empresas que contribuyen y de las personas naturales que contribuyen al sistema de seguridad social, y a la base de datos que tiene Confecámaras, que es como la agremiación de cámaras de comercio. Entonces, con esas dos fuentes teníamos un directorio muy robusto para las empresas formales, digamos, y pues pequeñas, medianas y grandes. Entonces, de nuevo, pues la
el comentario de la OCDE sobre las microempresas o las empresas informales, de qué forma podemos capturarlas, porque digamos que no tenemos una fuente o un registro administrativo que nos ayude a capturarlas. Y en ese sentido el DANE desarrolla una encuesta de microestablecimientos que es exclusiva para poder capturar esa información que no tenemos de registro. Entonces la OCDE acepta eso como un buen acercamiento para poder tener información de los microestablecimientos o las microempresas. Y ahí digamos que la recomendación también va atada a la inclusión de nuevos sectores en las encuestas de empresas, los sectores de transporte, de energía, de minería, que no estaban antes, y pues eso obviamente va a implicar una actualización del directorio con esos sectores. Finalmente, en el tema de clasificaciones, pues tenemos también ya todas las clasificaciones adaptadas y adoptadas. En ese momento ya nosotros habíamos hecho la adaptación de la SIU4 y de CPC2, sin embargo no se había hecho la implementación en todas las operaciones estadísticas, y ese fue un calendario que nosotros enviamos a la OCDE, donde paulatinamente, de acuerdo a los rediseños de las encuestas, se iba haciendo la implementación de las nuevas clasificaciones. Esa es una de las cosas que efectivamente nosotros mantenemos actualizadas y que aún ahora que ya terminamos el review, la OCDE hace seguimiento al respecto. Gracias. La señora María Eugenia, ¿no?, para sus comentarios o preguntas. Ya, aquí. Una de las cosas que me llamó la atención, no voy a contar tanto la experiencia de los censos de Chile porque no es el momento, pero una de las cosas que me llamó la atención es que no hubieran formado una unidad permanente en Costa Rica, cosa de que al parecer es uno de los requisitos de la OCDE para poder utilizar, seguir actualizando los censos con alguna investigación más corta cada 5 años, porque eso parece que es la recomendación internacional. Se hacen los censos cada 10, pero cada 5 años hay una cierta actualización. Y eso también permite mejorar la calidad de las proyecciones. Actualmente, bueno, las proyecciones de Chile se hacen en base a los censos cada 10 años y nosotros hemos tenido siempre la colaboración de CELADE para ese tipo de proyección. Ahora estamos esperando los resultados del próximo censo para mejorarlas. La otra cosa que me llamó la atención es que en nuestro proceso en Chile sería porque nosotros hacíamos los censos agropecuarios cada 10 años, lo seguimos haciendo. No fue tema la exigencia de los censos agropecuarios. Revisamos en todos los otros campos, que es lo mismo que los campos que tenían designados, pero no específicamente la parte del sector agropecuario. Hemos tenido normalmente desde muchos años atrás los censos y las estadísticas que son derivadas del marco muestral, de las proyecciones y estimaciones de superficie cultivada y de producción, pero como digo, no fue tema. Ahora, una de las cosas que sí se nos hizo mucho hincapié y que para la OCDE es súper importante, tal como lo mencionó María Elena, en la parte de los directorios, la demografía de empresas. Y para nosotros fue bien complicado porque nosotros obtenemos el directorio de los registros tributarios de impuestos internos. Y ahí no se lleva o no existe una información tan verídica para saber cuándo las empresas se mueren. Sí, cuando nacen, pero no, a veces no de inmediato, sino que cuando empiezan realmente a operar y a declarar, porque se hace con los registros del IVA. Pero cuando mueren pueden estar sin movimiento durante meses, y siendo que no están activas, pero no están registradas como muertes en la parte de recaudación tributaria. Entonces, es casi imposible llevar una actualización
al día de la demografía de empresas. Yo no sé cuál es la experiencia de Costa Rica, porque ellos al parecer lo están haciendo. Sería interesante conocer, aun cuando el directorio proviene también de fuentes distintas a las nuestras. Y en cuanto a las clasificaciones, sí, las clasificaciones estaban más o menos al día. Se exigió en el caso de Chile que se empezara a pensar en la actualización de la SIU Revisión 4, por lo tanto de la clasificación de productos. Y eso ha sido un trabajo conjunto entre impuestos internos, el Banco Central y el INE, porque como nosotros sacamos nuestro directorio y la actividad que nos dan las empresas de los regímenes tributarios, de la declaración del IVA, era bien importante que impuestos internos también le diera la importancia que tenía al cambio de clasificación. Y en este momento en que se está haciendo el cambio de año base, que ya se hizo para los efectos de la OCDE el 2008, en que fueran coherentes con las cuentas nacionales, se está implementando ese cambio con las nuevas clasificaciones. Eso es más o menos cuanto puedo decir, pero sí me gustaría conocer la experiencia de directorio. Muchas gracias. Bien, la representante, por favor, del INE de Costa Rica, ¿no? Va a responder algunas preguntas que le ha planteado nuestra colega. Sí. O mejor terminamos, ¿no? Los panelistas. Don Máximo tiene la palabra en todo caso, luego ya complementa al final. Sí, es que tengo algo que creo que podría también tomar. Sobre el tema de directorio, porque es un tema que requiere mucho trabajo, muchos recursos. Entonces, la estrategia que se utilice para la actualización es clave. Porque si, bueno, Perú nos hablaba de 1 millón de unidades en el censo económico, y así por delante, en el caso de Chile son algo similar, o un poquito más, un poquito menos. Entonces la pregunta es, cuando hablamos de actualización, ¿qué actualizamos? ¿Qué vamos a actualizar? Claro, la Dirección de Impuestos nos provee información, pero mucha de esa información no está actualizada. Seguridad Social, otro tanto. Por lo tanto, es imposible no prever un trabajo de la propia oficina. La pregunta es entonces, cuando hablamos de actualizar, hablamos de un marco muestral, es un marco que del millón nosotros vamos a decir, bueno, mire, vamos a tomar, vamos a actualizar todas las grandes y obligatoriamente, de las otras vamos a hacer una muestra, o sea, ¿cuál es la recomendación OCDE respecto a ese tema? Porque esto puede tomar muchos recursos. De verdad, esto insume mucho tiempo si es que uno no afina muy bien la estrategia, o sea, la relación entre resultados de esta infraestructura y los costos pueden no ser muy convenientes si es que no tenemos una buena estrategia. Eso respecto, y aprovecho entonces de hacer una reflexión y preguntar también, o sea, cuando uno escucha a los países lo que significa entrar a este proceso OCDE, se da cuenta que para la Oficina de Estadística es un gran esfuerzo, requiere muchos recursos, tiempo de su funcionario, etcétera. El impacto va a ser positivo de todas maneras, no solo para la Oficina de Estadística, sino que para el país en su conjunto, esa es la idea. Pero la pregunta es, ¿cómo han enfrentado las oficinas este proceso? O sea, ¿reorganizan su estructura, crean una unidad especial, contratan nuevo personal? Porque uno mira aquí la cantidad de cosas que hay que hacer y no me imagino que sea con el mismo personal, a menos que el personal que uno tenga esté trabajando, como se dice, a media máquina, cosa que sabemos que no es así. Entonces mi pregunta es, ¿cómo
se puede optimizar aquello, porque hay dos etapas, la etapa inicial en donde viene todo este esfuerzo mayor, pero después hay una continuidad y en que hay que estar entregando permanentemente información, hay que estar participando en grupos de trabajo. Aquí recién nos decía María Elena que están invitados a trabajar en unos grupos especializados, etcétera. O sea, hay un esfuerzo grande. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde se obtienen los recursos en las experiencias concretas? Bien, María Elena, tienes la palabra. En este último punto también el DANE tiene algo que decir y la Oficina de Chile. Bueno, con respecto, quería hacer una aclaración. El INEC tiene una unidad de estadísticas demográficas, pero no tiene una unidad permanente de censos. Entonces, entre periodos intercensales, la unidad de estadísticas demográficas, además de las estadísticas vitales, lleva lo que son las estimaciones de población, ¿verdad? Y todo lo que es la calibración de las proyecciones. Pero si no hay una oficina, la oficina del área de censo se arma cada vez que va a haber un censo y eso tal vez es un problema porque crea cierta debilidad, hay que estar formando de nuevo todo un equipo para cada censo, ¿verdad? Pero sí hay una oficina de demografía. Con respecto al tema del directorio, creo que es un tema que da para un taller específicamente. Yo quería aclarar que en el caso nuestro de Costa Rica no tenemos censos económicos. El último censo económico fue en el año 74, 75. Costa Rica es un país pequeño. El directorio, digamos, de empresas formales no llega a más de 60,000 empresas. O sea que podemos mandárselo a los expertos del INE de Chile para que nos lo actualicen rapidito. Es como una provincia, creo, una región o menos. Entonces, no digo que sea fácil, porque bueno, también es complejo, la misma problemática está en lo pequeño que en lo grande, pero en cuanto a volumen hay más posibilidades de hacer trabajos, ¿verdad? Sí, la fuente, no tenemos censos económicos, tal vez aclarar eso, no tenemos censos económicos por diferentes razones. Bueno, el costo es muy elevado, se desactualiza muy rápidamente y consideramos, bueno, y también teníamos el problema de la ley que no obligaba a dar los datos, entonces consideramos que era más efectivo o podíamos obtener mejor información si se obtenía de registros administrativos. Y yo creo que la experiencia que hemos tenido con el directorio, si bien no es un directorio o un marco muestral que cumpla con las características de ser completo, sí al menos tiene la mayoría de empresas o representan las que están ahí un porcentaje de la producción bastante elevado, de manera que puede ser un buen marco para lo que es ciertas, como para la cuestión de medir la producción para cuentas nacionales. Es cierto que existe otros indicadores como el de las pymes, pequeñas, medianas, microempresas que no están bien cubiertas y que son parte de la dinámica de la producción y del empleo y que deben de alguna manera, de ahí el interés por la demografía de estas empresas también, o sea, son indicadores de la economía. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, por ahora que no estamos recibiendo la información desde hace 1 año y medio o 2 de impuestos y de la seguridad social, tenemos un sistema, estamos tratando de hacer alianzas con otros entes como las municipalidades, con las patentes municipales. Las patentes son un buen indicador o una buena fuente de información para las empresas, y también hacemos barridos en el campo periódicamente para distritos urbanos, o sea, estamos permanentemente, no simultáneamente, pero sí todo el tiempo hay algún barrido de algún distrito urbano, o sea, vamos barriendo distritos de manera que de esa manera también podemos sacar indicadores y relacionarlos con los de las fuentes
que vienen de los otros registros administrativos. Sin embargo, es todo un proceso, hay que ir creándose una metodología propia de acuerdo a la situación de cada país, y me parece que sí es un desafío importante y que en esto pues la ley ayudaría mucho. Y en cuanto a la calidad de los registros, pues es otro tema, ¿verdad? Es un tema que hay que trabajar. Habría que ver en la ley hasta dónde pueden las instituciones de estadística involucrarse en lo que es incidir en los registros directamente, ¿verdad? Para llamar la atención, para retroalimentarlos con información sobre la calidad de los registros o la información que está generando su registro, etcétera. Ustedes, todos podemos verlo con los registros de comercio exterior, por ejemplo. Uno muchas veces cuando procesa datos de comercio exterior se encuentra con un montón de sorpresas y no puede ir a las aduanas a decir, a interferir, pero sí puede hacer informes de calidad de esos registros, señalar dónde están las deficiencias y devolverlos a las autoridades responsables del registro. En todo caso, es un tema a revisar en la ley. Si alguien puede cambiar un registro o modificarlo a petición del Instituto de Estadística o porque es necesario para tener mejores estadísticas nacionales. No. No sé si alguien quiere agregar algo. Por favor, alguien de la sala quisiera preguntar respecto al tema que hemos tratado. El micro, por favor. Sí, es en relación a lo que es clasificadores. Quería saber, en el caso del DANE, Costa Rica y Chile, si cuentan con una oficina especializada para poder adoptar o adaptar los clasificadores nacionales. Y después había una pregunta para la señorita María Elena González, de Costa Rica. Quería preguntarle si ustedes, digamos, la revisión que está haciendo la OCDE lo hace en el marco del Código de Buenas Prácticas y de los principios del Código de Buenas Prácticas, y si ustedes han implementado algún marco de garantía de calidad y cuál ha sido esa experiencia, cómo lo han hecho. Bien, ¿alguna otra pregunta más para ver? Ante todo quería agradecer la exposición de todos los panelistas. Mi pregunta va dirigida en primer lugar a María Elena González, de Costa Rica, y quería preguntarle, luego de la exposición que nos realizó, ¿cuál es la visión que tiene el INEC de Costa Rica de cara ya al proceso de acceso a la OCDE, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, la verdad que hace una exposición bastante franca en la cual nos ha mostrado lo que son las fortalezas y debilidades a nivel institucional, y mi pregunta se enfatizaba en eso, ¿no? ¿Cuál es la visión que tiene el INEC de Costa Rica de cara ya a ser un miembro pleno de la OSD? También tenía una interrogante para dirigir al señor Máximo Aguilera, era con relación a la intervención que se realizó antes del receso, en la que efectivamente él mencionó de que para Chile, el reto y el desafío de Chile de cara a ingresar a la OCDE era equiparar, ¿no?, lo que es las actividades estadísticas oficiales de cara a cierto segmento de países, ¿no?, de la OCDE. En este caso me parece que específicamente era Portugal, ¿no?, que fue, digamos, el referente que tuvo Chile en el proceso de adhesión. Eso lo tuve, bueno, como ocasión de una pasantía que realicé a Santiago. Y mi pregunta iba si es que tras su incorporación a la OCDE ya han llegado a superar o han llegado a equiparar o, digamos, estar un paso adelante con respecto a este referente que se plantearon inicialmente, ¿no?, que era Portugal. Y finalmente mi pregunta para la señora Oliden Fajardo es con relación al tema del registro de empresas y establecimientos. Nos mencionó que efectivamente tienen un registro bastante robusto, con algunas limitaciones, algunas dificultades, pero mi pregunta se iba a si es que a través de este registro se podía tener conocimiento de manera directa o indirecta con respecto al sector informal de la economía chilena. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bien, entonces vamos a desarrollar, por favor. Empezamos con la colega de Costa Rica. Bueno,
Se me olvidó antes comentarle a Máximo, que preguntó sobre la organización interna y los recursos que se invierten en este proceso. Como yo les mencioné, no habíamos dimensionado mucho lo que iba a significar el proceso, sino después de la primera misión. Entonces, todo el primer año, 2015, sí trabajamos con los recursos propios, o sea, todo ese esfuerzo que hubo que hacer por completar todos los cuestionarios, generar los nuevos indicadores, además de la producción regular, fue asumida por el mismo personal, horas extras, trabajo extraordinario todo el tiempo. Desde el área de coordinación del CEN, que es la que yo coordino, nos hicimos cargo de la parte de coordinación, de toda la atención de las solicitudes. Eso implicaba la coordinación a lo interno de la institución, como hacia afuera, si había que solicitar información de otras instituciones, y así lo seguimos haciendo. Ya entonces, dimensionando un poco más el asunto del trabajo que eso amerita, elaboramos un proyecto que llamamos Proyecto OCDE para el fortalecimiento institucional, y solicitamos recursos adicionales al Estado. Afortunadamente, pese a las restricciones presupuestarias que tenía el gobierno, o que tiene el gobierno de generar empleo, pues nos aprobaron algunas plazas adicionales, tanto para el área de coordinación del CEN, como para reforzar cada una de las principales operaciones estadísticas, al menos con una persona adicional, para atender específicamente los procesamientos y solicitudes de información OCDE. Además de un programa, una contratación externa para traducción de documentos, de la traducción de absolutamente todas las metodologías y documentos. Y bueno, y también empezar a financiar los proyectos de revisión y evaluación de algunas mediciones como ingreso, empleo, etcétera, para identificar las mejoras que hay que hacerle y lo que eso implica, los proyectos de mejora. Eso lo puedo ligar con la última pregunta de la visión que tenemos para el futuro. En realidad, nosotros estamos trabajando con el interés de, a partir de este proceso, primero tener un marco legal revisado, actualizado y mejorado. Eso esperamos que salga el año entrante. Luego una nueva estructura organizativa, que ya se completó el estudio, con una nueva estructura de clases de puestos también sustentada en competencias, con todo lo que eso implica para la selección, reclutamiento, capacitación, etcétera. Ese proyecto también concluye ahora a mitad de año y esperamos la colaboración del Estado para poderlo implementar. Luego también el tema de, vamos a ver, el tema de asegurar el financiamiento permanente, o sea que todo tenemos un proyecto para lo que financia el Banco Central, tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno para que vaya paulatinamente siendo financiado por el Ministerio de Hacienda, asignándole recursos ya fijos, y de esa manera también tener el personal ya en sus plazas en propiedad. Y el otro tema, tal vez de los más importantes, es el de la calidad. Es a futuro poder tener los estándares de calidad bien definidos y ojalá poder tener un proceso de oficialización de estadísticas, ¿verdad? O poder formalmente decir que una estadística cuenta con calidad en todo el sistema estadístico nacional. Eso en relación al marco de calidad, sí, la revisión de la OSD se basa en el Código de Buenas Prácticas y se hace todo lo que es el marco legal y el institucional, se evalúa específicamente con el Código de Buenas Prácticas Estadísticas que acaba de aprobar la OSD en noviembre del año pasado y que ya se está adoptando. Y la experiencia nuestra ha sido sobre todo en marcos de calidad, ha sido sobre todo con el Código de Buenas Prácticas. El año pasado trabajamos con un instrumento de evaluación y lo aplicamos a las diferentes instituciones del CEN, y incipientemente apenas estamos comenzando a trabajar con instituciones del sistema estadístico, haciendo planes de trabajo específicos para la adopción o para mejorar cada uno de los aspectos en que la institución salió
mal con el Código de Buenas Prácticas Estadísticas. Yo creo que eso era, no sé si se me queda alguna pregunta. Creo que por ahora era eso. Bien, creo que tiene preguntas para Ana Paola, por favor. Bueno, primero sobre la pregunta que hacía Máximo de los recursos. Efectivamente, el proceso de evaluación es bastante exigente. Pues hay actividades que no se realizaban antes en el instituto, en el DANE en particular, y pues que tenemos que empezar a hacer. Para eso, en la estrategia completa del Gobierno Nacional para acceder a la OCDE, que es coordinada por la Presidencia de la República, pues se estableció como unos recursos para cada una de las entidades para que pudieran responder a las solicitudes de la OCDE. Entonces, en el caso del DANE, tenemos pues un equipo muy pequeño de 2 personas, pero que son las que coordinan un poco el proceso de recolección de información de los diferentes miembros del Sistema Estadístico Nacional y pues también al interior del DANE en las diferentes direcciones. Ahora, ya sobre las recomendaciones específicas y digamos que los proyectos específicos, no hay prácticamente ninguno que sea nuevo que no tuviéramos contemplado en el DANE ya, ¿no? Cambio de año base, las clasificaciones, los registros, los directorios, todo eso ya lo veníamos trabajando. Entonces, pues lo que hay que hacer es como continuar trabajando en ellos y optimizarlos, pero ya estaban contemplados, entonces hacen parte como del desarrollo normal de las actividades del DANE. Sí hay retos y creo que lo que viene a futuro es lo que va a demandar más recursos, como es el fortalecimiento de la coordinación entre los miembros del CEN, lo cual va a implicar pues una cantidad de actividades de acuerdo a la norma que se aprobó recientemente y pues que sí va a implicar más recursos y pues tendremos que pasar por el procedimiento normal de solicitud de recursos. Sobre la pregunta de las clasificaciones y del grupo, en el DANE hay una dirección de regulación, normalización y planificación y dentro de esa dirección hay un grupo específico para estándares y clasificaciones y ese grupo es el que se encarga de hacer la revisión y la adopción y adaptación de las clasificaciones y una vez ya han sido adaptadas se emiten mediante resolución y se empiezan a hacer procesos de capacitación a las entidades y pues a las direcciones del DANE y a las entidades del Sistema Estadístico Nacional para que hagan su implementación. Sí, bien, muchas gracias. Perdón un momento, nada más lo de clasificaciones también me lo preguntaron. Nada más para tener como otro ejemplo, nosotros no tenemos un equipo centralizado grande en clasificaciones, sino también son solo 2 personas que se hacen cargo de la parte de armonización, pero se tiene una comisión interna de clasificaciones donde se trabaja con cada operación estadística, hay un especialista en el tema y es el que se encarga de cada una de las clasificaciones. Ahora lo que estamos estableciendo es un sistema de custodio de clasificaciones, o sea, que haya dentro del sistema estadístico, dentro del INEC, una persona que se encargue de ser el custodio de cada una de las clasificaciones. Y tenemos un sistema web que estamos por ya publicar en la página, donde estarían centralizadas todas los sistemas de clasificaciones y solo tendría acceso al sistema también el custodio, de manera que cuando hay consultas o actualizaciones o aperturas o modificaciones a los índices se hace solo a través de esas personas que son las únicas autorizadas y este sistema es para el Sistema Estadístico Nacional. Sí. Bueno, respecto a las clasificaciones, nosotros sí tenemos una unidad bastante grande de infraestructura estadística, donde está la parte de directorio y donde está la parte de nomenclatura, que se encarga de las clasificaciones. Es muy activa y por el hecho de que está también la CEPAL en Santiago, tenemos una muy buena conexión con ellos. Se está trabajando sobre una encuesta que se va a hacer a los países de la región respecto a las clasificaciones con adaptación nacional o una clasificación netamente nacional o las clasificaciones normales, digamos, internacionales. Pero además de eso, en Chile nosotros hemos tenido que hacer ajustes, especialmente con el cobre, por el proceso de producción que no nos permitía
tenerlos divididos en actividades primarias y en secundarias. Y eso se discutió y se discute siempre cualquier cambio que haya en las clasificaciones o las ¿cómo se llama? La coordinación con clasificaciones antiguas se discute en un comité donde participa el Banco Central y donde participa Impuestos Internos. Y después el INE normalmente ha publicado la clasificación que se adapta al sistema nacional. Entonces eso está para uso de todas las personas, para que lo puedan utilizar los usuarios, pero también las instituciones y los informantes. Ahora, respecto a los registros, lo que nosotros tenemos en directorio son las empresas legalmente constituidas, que tienen un proceso legal de inscripción y por eso son reconocidas en impuestos internos con un número especial que se le asigna, igual como a uno se le asigna el número cuando nace, a las empresas también. Respecto a si nosotros conocemos o sabemos del sector informal, sabemos que para todos los países es un desafío poder tener un conocimiento profundo del sector informal, pero se han hecho algunos intentos y se están dentro de los planes de poder detectar las personas que en la parte laboral trabajan en empleos que no son considerados, digamos, que no son como empresa. Y eso los trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, nos dan una idea de cuánta gente tiene que estar trabajando en oficios que son del sector informal, como ir a vender mercancías en la calle por cuenta propia y sin ningún antecedente administrativo que le permite ejercer ese oficio. Pero eso es lo que hoy día tenemos. Hasta ahí nomás podemos llegar. Gracias. Siguiendo la línea del tema informal, le preguntaba a José Luis sobre, me llamó mucho la atención la cifra sobre el 70% en el caso de Perú, y eso definido como aquellas personas que trabajan sin contrato. ¿Cómo? Sin seguridad social, sí, bueno, exacto, sin seguridad social. En el caso de Chile, yo no tengo una cifra reciente, pero claramente es muy inferior a la que se indicaba por el grado de formalización por una parte de las empresas y por otro lado porque recientemente, los últimos años también el sector de cuenta propista, que es un sector amplio, está obligado a tener seguridad social. O sea, como ese sector, la mayor parte, en algún momento del año de sus actividades, declara sus ingresos, tiene alguna relación con la dirección impositiva, cuando viene el momento de la renta global, de la declaración final, están obligados entonces a ponerse al día con la seguridad social. Entonces, ha ido disminuyendo en ese sentido la informalidad, pero desgraciadamente no cuento en este momento con una cifra. Sobre el tema de que me preguntaba del referente, lo que pasa es que hay que entender lo siguiente: cuando nosotros iniciamos, cuando el gobierno decide que en 10 años más se quiere al 2010 estar en la OCDE, eso es una meta, es una idea, es un sueño, pero no había ningún proceso de ningún tipo con la OCDE, era una definición. Por lo tanto, no había un referente, no había un código de buenas prácticas sobre el cual tener como referente. Entonces nosotros dijimos, bueno, como queremos empezar a trabajar, ¿qué referente tomamos? Entonces no podemos tomar la media de la OCDE porque claramente sin hacer ningún estudio sabíamos que estábamos muy lejos. Entonces era como tratar de subir el Everest sin estar con condiciones apropiadas. Entonces dijimos, bueno, tomemos los países de la franja de ingreso inferior. Y entre esos estaba Portugal. No solo Portugal, creo que era Grecia y algún otro. Como un referente de su sistema estadístico.
que nos permitió hacer un diagnóstico de identificación de brecha. Ese fue todo el sentido de ese trabajo. ¿Qué es lo que sucede hoy día en relación con esos países? La verdad es que no te podría. Yo esperaría que sí hemos ido acortando las brechas significativamente. Si uno ve por ingreso per cápita, si el ingreso per cápita es un buen indicador del cierre de brechas estadísticas, sí lo hemos logrado, porque Chile ya no es de los países de menor ingreso per cápita en el mundo OCDE. Entonces, eso es un indicador en esa dirección. Muy bien, hemos culminado este tema del proceso de adhesión de la OCDE y la infraestructura de estadística en Costa Rica. Agradecemos a la mesa y continuamos.